Probablemente no reconozca el sitio al cual está llegando el presidente Petro en estas imágenes, y es lógico porque no son en Colombia, son en Estados Unidos, concretamente en Chicago, estado de Illinois, en donde fue invitado para hablar en la conferencia internacional Salvemos el Planeta. Y es que para salvar el planeta se necesitan muchas ideas y una gran voluntad. Así que Petro no desaprovechó la oportunidad para expresar su manera de hacerlo, y en el contexto actual eso terminó levantando varias ampollas. Al primero que se refirió fue al candidato a la presidencia Donald Trump, que en días pasados dijo esto en medio del debate frente a la candidata Kamala Harris. Millones y millones de personas que entren a este país, y fíjense lo que pasa en las ciudades, en todos los Estados Unidos, y no estamos hablando solo de Aurora e Springfield. En muchos pueblos y ciudades no quieren hablar de eso porque es un problema y una vergüenza. En Springfield se comen los perros, los gatos, se comen a las mascotas de la gente que vive ahí, y eso es lo que pasa en este país. Como era de esperarse, algunos le creyeron, alentados por un sector de la prensa tradicional, pero olvidaron mencionar que en el mismo evento uno de los conductores del debate lo desmintió. Quisiera clarificar algo. Usted mencionó Springfield, Ohio, y ABC News habló con el gerente de esa ciudad. No hubo reportes creíbles de mascotas que fueran dañados por individuos dentro de la comunidad de inmigrantes. Yo lo he visto en la tele. Déjeme decir. En la televisión. Y han dicho, me han agarrado mi perro y se lo han comido. Y quizás lo dijo, y quizás es bueno decirlo para un director de una ciudad. No lo tomo de la televisión, lo tomo de la... Se comieron al perro, la gente que iba ahí. De nuevo, el administrador de la ciudad dijo que no hay evidencia de eso. Desde luego, hablar de guerras, el clima, los bombardeos y en general de toda la destrucción que hoy observamos en vivo y en directo levanta demasiadas ampollas, y cada quien tiene su manera de ver las cosas. Por ejemplo, mientras Caracol ve a un provocador y se angustia por lo que dirán los poderosos, los millones de personas que rechazamos a diario la injusticia y la barbarie, vemos a un líder que se la está jugando por los necesitados de su país e incluso de otros países, porque a veces lo mínimo que se puede hacer es levantar la voz de protesta. Pero en este canal hemos basado nuestra línea educativa e informativa en el sentido común, porque aunque otros lo quieran negar, los crímenes, sea quien sea que los lleve a cabo, son crímenes. Simple y sencillo, no hay medias tintas y no somos los únicos en verlo así, pero nuevamente reafirmamos nuestro respeto en lo que cada quien crea o piense. Pero solo les dejamos una reflexión antes de opinar en favor o en contra, en este caso de las declaraciones del presidente Petro. Póngase por unos minutos en los zapatos de las miles de personas que mientras usted observa este video están sufriendo por un vaso de agua, un pedazo de pan o simplemente la posibilidad de ver la luz de un nuevo día, así sea para seguir viviendo en la miseria. Porque para muchos de nosotros esta noticia se acaba cuando finaliza el video, pero para miles de seres humanos la incertidumbre de una bomba, una bala o sencillamente el hambre son su diario vivir. Aquí las palabras del presidente Gustavo Petro. Es difícil como presidente de Colombia, que llega a la reunión anual rutinaria, demasiado rutinaria y protocolaria de las Naciones Unidas allá en Nueva York, venir a hablar con sus connacionales, con otras comunidades latinoamericanas y del mundo, y no inmiscuirse en la política interna de los Estados Unidos. Es muy difícil, dado que la política interna de los Estados Unidos influye en todo el mundo, y específicamente en Colombia, y con mucho poder. Y nos compete entonces, en tanto nos influye. No tengo derecho aquí de voto, pero sí puedo expresar algunas opiniones, incluso no en nombre de Colombia, sino en nombre del pueblo latinoamericano. Cuando es insultado, cuando es atropellado. Por allí salió un video de algún personaje que graba a un hombre haitiano junto a un animal, un perro que había muerto en la calle. Cosa que en cualquier parte del mundo pues sucede. Pero es aprovechado por un candidato, y tengo que expresar mi molestia y mi protesta
el candidato Trump, porque lo irradia masivamente bajo la etiqueta que los haitianos se están comiendo los animales domésticos de los ciudadanos y ciudadanas norteamericanas. Y el hecho no solamente se irradia con tal magnitud dentro de la ciudadanía norteamericana, sino que la indignación provocada y manipulada lleva en algún sitio geográfico a la violencia directa contra el pueblo haitiano refugiado en los Estados Unidos. Yo tengo que levantar mi voz de protesta. Eso no se hace. Y no se hace por diversas razones. Porque yo soy víctima de ese tipo de manipulaciones. El mismo candidato en mi campaña habló de mí personalmente en este país y se refirió a mí diciendo que era un terrorista. Terrorismo es hacer eso que ha hecho. Eso sí es terrorismo. No se puede provocar el odio dentro de una sociedad al punto que a partir de la discriminación racial, el ciudadano haitiano era afrodescendiente. A partir de la xenofobia contra un pueblo extranjero, a partir del odio que se provoca en la diferenciación humana, no se puede hacer política real y justa, porque eso exactamente era lo que hacía Hitler con el pueblo judío y con las posiciones políticas progresistas en Europa. Haití le dio la independencia a Colombia. Haití hizo la revolución democrática más importante del continente americano, porque entre los revolucionarios del norte, los fundadores de esta república, los padres fundadores, como se llaman aquí, que generaron en la humanidad una corriente de libertad, de aire fresco, recogiendo ideas de los franceses que poco después hicieron su revolución francesa. Y a diferencia incluso de los revolucionarios del sur, de Bolívar, de nuestros precursores, de los fundadores de nuestra república en el continente suramericano y latinoamericano, como se le denomina, Haití tuvo una mayor valentía e importancia en el mundo. Su bandera se convirtió en una bandera mundial de la rebeldía, porque no solamente construían una república, sino que bajo la bandera y la consigna de la libertad, la igualdad y la fraternidad, de la que somos hijos tanto los norteamericanos como los suramericanos, ese pueblo negro se atrevió a acabar la esclavitud que no hizo ni Norteamérica ni Suramérica. Es una revolución más brillante que la francesa. No solo militarmente tuvo que destruir el ejército más poderoso del mundo en sus propias tierras y en la magnitud que multiplicaba en 2 cifras el ejército español que nos combatía en Colombia para que no fuéramos libres, en 2 cifras, el ejército napoleónico destrozado en la isla de Santo Domingo, llamamos nosotros Haití, no solamente fue una victoria brillante de sus generales negros que gritaron abajo la esclavitud, bajo la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, sino que tuvieron que derrotar a los franceses que se habían inventado esa consigna demostrando la enorme hipocresía de la democracia occidental que mientras hablaba de libertad le ponía cadenas al esclavo. Mientras hablaba de igualdad consideraba al negro inferior. Mientras hablaba de fraternidad abofeteaba y condenaba a la violencia al pueblo haitiano como acaba de hacerlo en las palabras un candidato presidencial de este país.
desatando la xenofobia. Eso es repetir a Hitler. Eso es desatar la barbarie. Como colombiano que le agradezco al pueblo haitiano habernos dado las armas, los hombres, el cobijo de la retaguardia, el respiro en medio de la lucha por nuestra libertad. Yo honro al pueblo haitiano que vive en Haití y le corresponde a mi canciller realizar las gestiones que permitan mi visita a ese país para no solamente expresarme mi homenaje, sino toda la ayuda hoy en su pobreza, porque el pueblo haitiano es pobre, porque Francia le cobró en dinero la libertad de todos sus ciudadanos y ciudadanas de la esclavitud. A tal grado la hipocresía de una democracia occidental que debió ser desde entonces el faro de la libertad en todo el mundo. Eso que se expresa pareciera en una anécdota, como un mensaje fake news en las redes, desata la violencia contra un pueblo. Lo estamos viviendo en todo el mundo. Lo estamos viviendo en Colombia. Se vive en Europa, en el África. Acorrala en cierta manera la información verdadera de la ciudadanía. La ciudadanía no puede acercarse a la realidad porque está intermediada por ideologías, por prejuicios que se han construido desde las esferas del poder mundial. Nos quieren enfrentar entre nosotros mismos, sacar a mis colombianos y colombianas, hermanos y hermanas, de un poco nuestra política local, de nuestro mirar entre montañas, a veces mirar el mar sin pensar que hay más allá del mar, un poco de nuestro propio ombligo, porque los colombianos y colombianas nos gusta nuestro país, nos abraza la nostalgia, quisiéramos estar permanentemente allí, pero a veces eso también nos lleva a olvidar lo que pasa en el mundo, a no mirar más allá. ¿Qué hace el presidente de Colombia hablando de problemas que no son los problemas colombianos? Dicen. Y es que resulta que los problemas de Colombia ya no se solucionan sino a partir de solucionar problemas de la humanidad. Y por eso un presidente colombiano que se respete, hombre o mujer, tiene que hablar de los problemas de la humanidad, no de los enanitos, ni de Blancanieves, sino de los problemas de la humanidad. ¿Qué nos está pasando en estos días que vivimos como generación, con nuestros hijos, hijas, como jóvenes, niños o ya ancianos? Nuestra selva amazónica hoy se está quemando. Cualquiera que mire una foto satelital de hoy se asusta. No es un incendio por aquí y un incendio por allá, provocado a veces por los seres humanos, no. La selva amazónica se está quemando. Los científicos ya lo decían, hace 2 décadas nos vienen anunciando y no les hemos puesto atención o no nos cuentan en los medios de comunicación sus afirmaciones. A veces tienen que protestar para ver si se les escucha. Los científicos por miles venían anunciando en el mundo que la crisis climática podía provocar la quema de la selva amazónica por el calentamiento global y que ese hecho sería uno de los pocos hechos a los que llegaríamos denominados puntos de no retorno, es decir, irreversibles. Nada podrá hacer la humanidad si se ocasionan. Por tanto, estamos ante un momento trágico y dramático. Si la selva amazónica se quema, la humanidad y la vida en el planeta desaparece paulatinamente. Habrán visto en los periódicos, habrán sentido tristeza al ver cómo centenares de delfines mueren en los ríos amazónicos, los delfines rosados, que de niños, de jóvenes, hombres y mujeres, nos parecían tan hermosos,
como del cuento de hadas traídos, cómo puede haber delfines en los ríos y cómo el color de su piel puede ser rosado. Están muriendo por centenares en este momento, por el calor del agua que nunca habían experimentado y que los mata. Calor del agua que se debe al calentamiento de la superficie de la tierra, por lo cual las aguas de los ríos amazónicos, uno de los más poderosos del mundo, o el más, el Amazonas, que allá en Belén de Pará, cuando desemboca en el mar, nos hace sentir la fuerza del planeta entero. Como un mar de agua dulce se encuentra con el mar de agua salada y cómo prácticamente en ninguna parte del planeta podemos observar eso. Leí esta mañana un libro que me regalaron sobre el barón de Humboldt, cuando subía al Chimborazo, en ese entonces el punto más alto del planeta, al sur de Quito, en el Ecuador, donde Bolívar tuvo sus delirios. ¿Por qué deliró Bolívar ahí? Por la altura. Se habrá tomado un chirrinchi, quién sabe. Y allí, en esas alturas, Humboldt y Bolívar comentaban por separado cómo se podía sentir el planeta, la naturaleza, su encadenamiento, esa constelación de vida que solo existe hasta donde sabemos, en un puntico infinitesimal del universo que se llama Tierra. Dicen las religiones, o es la realidad, somos los responsables por ser la punta máxima de la vida a través de nuestro cerebro inteligente, responsables de la vida en ese punto infinitesimal del universo inerte. Pues desde esos dos puntos, la desembocadura del Amazonas, en el Océano Atlántico, allá en Belén de Pará, o en las cumbres del Chimborazo de 6.300 metros de altura, mirando los Andes por doquier, y la naturaleza que se desencadena desde arriba hasta abajo, cada vez más exuberante y tormentosa, es que nos podemos dar cuenta, como Humboldt, como Bolívar y como tantos otros y otras, de la responsabilidad que tenemos al frente de la vida, empezando por la vida nuestra. Pues esos delfines que mueren en ese mismo río, por el calor del agua, nos demuestra nuestra propia irresponsabilidad. Estamos dejando acabar la vida en el planeta, incluida nuestra especie. Pero no en un proceso lento de milenios, del millón de años que llevamos en este planeta como seres humanos, según dicen, sino en décadas, 2, 3, máximo 4. Es decir, estamos presenciando ante nuestros propios ojos como nuestros hijos, que vivirán en 30 y 40 años, nunca jamás hemos tenido como experiencia humana en el planeta. Nos acostumbraron, muchos de ustedes están aquí por ello, a que nuestro futuro sería de progreso, que nuestros hijos vivirían mejor que nosotros, que el progreso era como una especie de flecha que se lanza infinita. Los economistas malos, muchos nacidos aquí, hacían proyecciones matemáticas de crecimiento del PIB y del PIB per cápita, mostrando cómo seríamos de inmensamente ricos, llenos de cosas materiales, llenos de cosas que llamaron incluso el sueño americano. Y resulta que todo eso es una ilusión, una mentira, una manipulación. La flecha no apunta hacia arriba, la flecha apunta hacia abajo. Nuestros hijos vivirán peor que nosotros y nuestros nietos vivirán el final si no hacemos nada ahora. Y el final será dantesco. El libro del Apocalipsis de la Biblia, que me encantó leer en la cárcel por su pasión, se queda pequeñito ante la realidad que nos está mostrando, no Petro, no los dirigentes políticos que ocultan esta realidad, sino la ciencia.
lo que hasta ahora nos ha permitido avanzar, comprendiendo lo que nos rodea, tratando de entendernos nosotros mismos, la sociedad y las cosas y el universo, la ciencia, nos está diciendo que aquí no quedan sino unas décadas de vida si no hacemos nada ahora. No es dentro de 20 años, no es dentro de 50, no le corresponde a nuestros hijos ni a la generación de nuestros nietos, le corresponde a esta generación en el momento presente. No quedan sino 10 años para actuar, y creo que menos, porque la quema de la selva amazónica que estamos presenciando ahora puede estar anunciando que se acabó el tiempo. Es un tiempo político, y es un tiempo de la existencia del cual no podemos escurrir el bulto, porque nos toca a todos y a todas, estemos donde estemos, en la condición social que sea, en el continente en que vivamos. ¿Por qué se provoca esa crisis climática? Yo diría por nosotros, pero eso es una manera de ocultar la realidad. Porque un campesino de Córdoba, mi tierra, en Colombia, no tiene la culpa. Un árabe de Palestina no tiene la culpa. Un afro en los barrios populares de las grandes ciudades de los Estados Unidos no tiene la culpa. Un campesino en la China no tiene la culpa. Un obrero en Detroit sin empleo no tiene la culpa. Hay unos que tienen la culpa. Los más poderosos de la tierra. Los parias de la tierra no tienen la culpa. Y hablando de culpa, que es una palabra religioso-cristiana, católica, la culpa, la responsabilidad, podría ser más decente en términos de un discurso laico, pero es lo mismo, culpa y responsabilidad. Aquí la riqueza desde hace 2 siglos y medio se viene midiendo en dólares, en libras esterlinas antes, en euros, pero en realidad deberíamos medirla en el CO2 que se emite hacia la naturaleza, hacia la atmósfera. Es que un inmenso aparato industrial que apareció en 1750 con la máquina que volvía a través del carbón, vapor, el agua, y el vapor movía con eficiencia las ruedas y las palancas, y comenzó este mundo que hoy vivimos, transformándose permanentemente, porque de la máquina de James Watt pasamos a la inteligencia artificial, pero sigue siendo la misma lógica. Entre la máquina de James Watt de vapor usando carbón masivamente, a la inteligencia artificial que es la fibra óptica que viaja con toda la información del mundo usando carbón y petróleo, que es lo mismo, pues estamos en la misma lógica. Un sistema de producción que nació en Inglaterra, que se expandió al occidente, al oriente de los Estados Unidos, que se irradió por el mundo en los 2 siglos y medio que tiene, que por codicia produce cada vez más mercancías y más para poderlas vender más y más, para poder ganar más y más, como si fuese un huracán permanente, que en la medida que va irradiando mercancías en mayores cantidades por el mundo y acumulando por tanto ganancias, necesita más y más energía, que ese capitalismo no ha podido encontrar más que en el uso del carbón, del petróleo y del gas. Ahí está la base del poderío de los Estados Unidos. Y resulta que la base del poderío de los Estados Unidos y del capital en general, el petróleo, el carbón y el gas, para poder producir más, para poder vender más, para poder ganar más, va a extinguir la humanidad en las próximas décadas. Es una terrible realidad, porque nos habían dicho por televisión y en la política, y los líderes políticos más famosos del mundo, más exitosos del mundo, que el libre mercado, que ese movimiento sin regulación del capital
girando en espiral huracanado, pero cada vez más amplio, nos iba a permitir el progreso, la libertad, la felicidad, el sueño americano, decían, en nuestro continente, pues ha resultado que nos pone al borde del abismo de la extinción completa de la especie que ya empezamos a vivir, y que no solamente están los delfines rosados, sino en todas las especies del planeta, incluida la nuestra, que es la única que tiene un cerebro inteligente. Esa es la realidad de hoy. Y si tenemos por delante 10 años para actuar, o menos, y si no actuamos, tenemos por delante en 50 años la extinción. Si ese es el camino y no actuamos, ¿cuál será la cultura de la extinción? ¿Cuáles serán los efectos que a partir de ahora y hacia adelante vamos a experimentar? Me dicen que Chicago es una de las ciudades con mayor consumo de fentanilo per cápita en Estados Unidos. No puedo decir que en el mundo, porque parece que el fentanilo no está entrando realmente al mundo, sino a la sociedad norteamericana. Si eso es cierto, aquí tienen uno de los efectos. Porque esa extensión de consumo de una droga que no sirve para dormir, que no sirve para bailar, que no sirve para escaparse, que no sirve para, dicen, diseñar cuadros psicodélicos, etcétera, sino que solo sirve para morirse, la droga de la muerte, es la expresión de una cultura o anticultura de la extinción. Los seres humanos solos del capitalismo, los seres sin afecto, los débiles sin comunidad, rotas las cadenas del otro y de lo otro, completamente aislados en su interior y enfermos, buscan morirse a través de la droga y masivamente. Son signos de la extinción. El COVID-19 que todos vivimos de una u otra manera, a mí casi me lleva por delante, en Florencia, Italia, que impactó sobre todas las familias de la tierra, que muchas tienen seres queridos que quedaron en el camino. Ese COVID, esa pandemia que detuvo por 2 años el capitalismo mundial, que no lo logró ni el partido bolchevique, ni Lenin, ni Stalin, ni Fidel Castro, ni el Che, de los que tanto se asustan. Ese bicho invisible detuvo el capital mundial. Todavía sentimos sus efectos y al parecer, según los estudios de Cambridge, es el producto de la crisis climática. No porque el clima haya creado el virus, sino porque el clima cambió la ruta de los murciélagos buscando su comida tradicional, al punto que no habían tocado las grandes ganaderías chinas y inocularon el animal invisible, el bicho le llamo yo, produciendo la catástrofe que todos vivimos en el mundo. ¿Y cuántos virus más por delante? Cada vez aparece uno y otro, uno peor, otro con menos capacidad de extensión. Pero lo que estamos observando es una respuesta de la naturaleza contra nosotros mismos. El progreso así no se construye, el mejor vivir no está ahí. Cuando nos toque encerrarnos en una casa con un trapo en la boca porque no podemos tocar, ni hablar, ni estar cerca del otro, y resulta que la humanidad por definición necesita del otro y de la otra. Nosotros no estaríamos aquí si el ser humano no se ayudara. Ayuda significa comunión. El neoliberalismo ha enseñado, sobre todo en estas sociedades, pero se irradia, que la libertad es la soledad absoluta y que el ser humano es un ser en competencia, como una carrera fabricada de caballos, donde hay exitosos y todos los demás son perdedores. Y resulta que eso es contra natura. El ser humano no es más que una manada pensante y sus cerebros colectivos interactúan ayudándose mutuamente. Y esa colectividad es lo que ha permitido
que un millón de años, donde otras especies incluso eran más poderosas que nosotros, nos haya podido hacer sobrevivir sobre el planeta. Hoy estamos entonces al frente de la extinción y la responsabilidad es el capital, la codicia en su máxima expresión, los sectores más ricos en la geografía planetaria y los individuos más ricos dentro de la sociedad humana, responsables de la extinción de la vida en el planeta. Y si es así, entonces, ¿qué hacemos? Sería la pregunta, porque es para nosotros la necesidad de la respuesta, no está en el futuro. Del pasado solo podemos aprender algunas cosas, pero nadie en el pasado vivió lo que nosotros estamos viviendo hoy para que nos pueda enseñar siquiera media cosa de lo que nos toca hacer. Cosas inéditas, porque lo que se está enfrentando en el mundo es el capital o la vida. Escojamos. Claro, alguien dirá que es capital, mi casita, mi carrito, mis cositas. Colombia diría mi finquita. No, el capital es una relación social entre seres humanos, donde unos son patrones y los demás son obreros asalariados. Y el patrón usa el trabajo ajeno a él, que es el de los obreros, para enriquecerse. Y ese enriquecimiento solo se puede volver realidad si lo que hacen los obreros se puede vender. Ese es el capital, una relación de poder entre seres humanos, donde unos dominan, muy pocos, y otros son dominados, a partir de la necesidad de ganarse un salario para poder sobrevivir. Ese capital, ese relacionamiento, ese estilo de poder, ese estilo de riqueza y de ganancia, está chocando con la posibilidad de sobrevivir en el planeta. Ustedes me dirán, es que Petro entonces es Fidel Castro, socialista, entonces otra vez Lenin y Stalin. No, eso ya pasó. Aunque podríamos revivir la palabra socialismo, porque si el ser humano solo puede existir en el planeta ayudándose, porque es un ser social, no individual exclusivamente, no es solitario, es acompañado y en grandes manadas. No más miren el tamaño de esta ciudad. Pues entonces lo social tiene predominancia y la política de lo social también. Y la política de lo social se puede llamar perfectamente socialismo. Cómo vivir en comunidad y progresar sin dañar la naturaleza y la vida. Eso no lo pensó ni Lenin, ni Stalin, ni Fidel. Bueno, Fidel al final. Es otra cosa lo que se nos encamina. Pero antes de pensar en eso, veamos otros efectos de lo que estamos viviendo. Muchos aquí, llegando por el Darién recientemente, 500,000 personas de todos los lugares del mundo, fundamentalmente venezolanos, que tratan, después de salir de su país, de ser bloqueado su país, de vivir del petróleo muy ricamente, porque tenían el consumo per cápita más alto del mundo en tomar whisky, fueron prácticamente desalojados de su propio país, chavistas o no chavistas, dio lo mismo. Juventudes con algún nivel de vida, universidad incluso asegurada, podían ir a jugar béisbol, podían ver la televisión y las series de los norteamericanos y de los turcos, podían ponerse la moda y la última moda, hombres y mujeres, tuvieron que salir de su país a la pobreza para que fuesen mirados por encima del hombro en los barrios populares de Bogotá, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México y de los Estados Unidos, porque los condenaron abruptamente a la pobreza por bloquear, por razones políticas, la riqueza de un país que era rico por su petróleo. Esa gente está regresando no a Venezuela, o está yendo no a Venezuela, sino a los Estados Unidos de Norteamérica.
como un boomerang lanzado en contra de una nación, se produjo una emigración de millones que pasó por Colombia y parte se ha quedado por Colombia y regresa, pero el boomerang llega a Chicago, Nueva York, la Florida, la California, los Estados Unidos. Con ellos, cantidades de poblaciones crecientes de la América del Sur, de la América Central, de México. Es un éxodo que se acompaña de chinos, del pueblo haitiano, entre otras, para que aquí lo insulten y lo calumnien, del pueblo antillano, del pueblo pakistaní, de los países pobres de la tierra, como el poeta dijera, de los parias de la tierra. Los parias de la tierra se han puesto en marcha, caminan en éxodo millonario, millones de personas van hacia el norte. Como antaño quizás unos centenares de seres humanos haciendo exactamente lo mismo de hace 1 millón de años, buscar el agua y la vida. Porque millones de seres humanos están abandonando su lugar, su casa, donde se enamoraron, donde quisieran estar, donde soñaban permanecer, y se van quizás con una mochila, con los corotos hechos, como antes se veía en las películas, amarrados a un palo, en realidad lanzándose al mar en cualquier lancha que los puede ahogar. La fosa común más grande del planeta no está en Colombia, no está en México. La fosa común más grande del planeta está junto a la ciudad donde nació la palabra democracia, Atenas, en el Mediterráneo. África volcada sobre Europa, África árabe y África negra volcada sobre Europa porque huye de la guerra desatada por Europa, de la lucha por conseguir más energía para producir más, vender más y llevar más al borde de la extinción la especie humana. El petróleo. ¿Y por qué se secan los ríos? Porque las tierras se desecan, porque el calentamiento global ya no permite la cantidad de alimentación suficiente para las crías de los pueblos que están en ese continente, y entonces desesperados atraviesan el mar en balsas para que a un ejército por ahí de cualquier color los lleve a un campo de concentración como Hitler llevaba a los judíos y a los socialistas. Ese es el mundo de hoy. Cuando junto a Atenas, la capital de la democracia en la historia mundial, hay una fosa común de ahogados tratando de cruzar de color diferente a las razas arias, etnias arias de Europa, estamos viviendo la cultura de los tiempos de la extinción. Lo mismo pasa en el Darién colombiano. Mujeres violadas por doquier, por las mafias. Niños usados para traer drogas hacia los Estados Unidos. Hombres que no logran tener la fuerza física para cruzar una selva inhóspita que ninguna guerrilla colombiana quiso usar por su inhospitalidad, para ser tratados en Panamá como animales, o si cruzan, ser usados en Nicaragua, donde les piden un billetico y un billetico en todas partes hasta acabar su pecunio personal, para terminar quizás muriendo en el desierto de la frontera entre México y los Estados Unidos, o terminar en una cárcel norteamericana, o lograr llegar hasta aquí para pedir un mendrugo de pan. 500,000 cada año y sube. ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa en Europa cuando sienten como los romanos, creyéndose portadores de la civilización, que llega la barbarie, porque nos consideran bárbaros? ¿O no? Repiten en su psiquis, siendo ellos los antiguos bárbaros frente al Imperio Romano, porque nosotros, los latinoamericanos, somos la mayor herencia del Imperio Romano, por eso nos llamamos latinos. En una paradoja de la historia, se vuelve al revés.
Los latinos yendo hacia el norte somos los bárbaros. Y los que eran antes llamados por los latinos bárbaros se creen los detentores de la civilización. Y hacen lo mismo que los romanos. Levantar murallas, campos de concentración, defendidos ya no por lanzas, sino por ametralladoras, aviones, armas poderosas. Esto se defiende aquí por la fuerza. Y la política aquí se transforma en nazi. Pónganle el nombre que quieran. Nazi, porque trata de eliminar violentamente la diferencia. ¿Qué es el nazismo, el fascismo? Los sociólogos le ponen a esas distinciones que nadie entiende. Los nazis llegaron para acabar violentamente con la diferencia, que la raza aria, decían así, es superior, o sea, ellos. Por tanto, todos los que no sean arios son inferiores. Por tanto, se vuelven esclavos, o obedecen, o mueren los más inferiores de todos, que consideraban ellos eran los judíos y los socialistas. Unos por religión y economía, otros por política. Pues eso es lo que está hoy en Europa. Esa es la gran discusión francesa. Cuando Macron se equivoca al abrirle el paso a la extrema derecha francesa al poder, por miedo y fobia a la izquierda francesa. Izquierda francesa que fue la que hizo la Revolución Francesa. Es decir, creó la República Francesa. O es lo que pasa en Alemania, o es lo que pasa en España, o es lo que está pasando en la Suecia dorada que todo latinoamericano veía como un paraíso si no fuese por el frío. Los hombres pensando que podían conquistar rubias y valquirias, pensando que ahí todo era posible y las necesidades se sostenían. Todo va hacia una extrema derecha que a nosotros no nos quiere, que nos rechaza, que nos llama bárbaros, que no quisieran que estuviéramos allá, a pesar que la responsabilidad por la cual no quieren que estemos allá es de ellos, porque destruyeron nuestro lugar a través de la crisis climática que ellos mismos provocaron por codicia, así como por la guerra, no hace mucho. El nazismo, en donde eran las democracias tomándose el poder, es una de las expresiones anticulturales de la crisis climática. Y podríamos mencionar otra, y finalizo ahí, un poco para mirar perspectivas y no irme con el sabor del negativismo y de que todo está perdido. Gaza, aquí presentes hay una Nasrim, es de Gaza, entendí, delegación palestina que nos acompaña en el día de hoy. Gaza no es una anécdota televisiva, ni siquiera sale por televisión. Yo todavía no he podido ver las primeras imágenes en la televisión colombiana de Gaza, pero supongo que habrán salido alguna que otra. No las veremos. ¿Por qué será que la televisión colombiana no saca imágenes de Gaza? ¿No quieren que el pueblo colombiano sepa lo que está pasando hoy? Y entonces a veces cuando me ven por ahí, dicen, ¿y qué hace ese presidente hablando de una cosa tan lejana? Metido allá y no metido en el problema del incendio en Bojayá o en la selva o en algún lugar. Dije alguna vez que si muere Gaza, muere la humanidad. Y la humanidad, Colombia es parte de la humanidad. ¿Por qué? Porque Gaza, que podemos ver aún entre las redes, así intenten censurarla, es un genocidio de hoy. Es un genocidio transmitido por su propio pueblo. Muchos filman y a la hora están muertos. Su última acción
La última acción de periodistas que no son queridos por los demás periodistas del mundo. Porque mueren por centenares y no se levanta la voz de protesta. En Colombia hay una cosa que se llama FRIC, que es una ONG para la libertad de prensa. No he escuchado una palabra en función de los centenares de periodistas que han muerto en Gaza por transmitir una verdad. En el mundo pasa porque los periodistas los han vuelto asalariados del gran capital a través de medios que se han comprado. Tan eficaz les ha resultado al gran capital la posibilidad de manipular la humanidad vía la compra de los medios de comunicación más poderosos de la tierra, que hasta las redes están siendo compradas. Que era como el espacio de libertad que teníamos, yo lo usé hasta donde pude, bien, porque me hicieron presidente de la República en parte. No, la manipulación de la verdad impide que Gaza sea examinada como toca. En el día de hoy, como bienvenida a mi llegada a los Estados Unidos, salió una señora que yo no conozco, ¿cómo se llama? La embajadora para asuntos antisemitas, Lip, no sé qué, llamándome antisemita por mi posición política en el mundo alrededor de detener el genocidio en Gaza. ¿Cómo puede llamar esta señora antisemita a una persona que se opone a un genocidio? Si es precisamente los antisemitas los que hicieron genocidios en el mundo. ¿Confunde? Algo está pasando, una paradoja incomprensible, diría yo. Entonces, es antisemita el que produjo el genocidio sobre el pueblo judío y socialista de Europa y obrero de Europa. Pero hoy es antisemita es el que se opone al genocidio en Gaza. Alguien cruzó los cables mentales, la lógica política, la racionalidad humana. Los palestinos son semitas desde el punto de vista bíblico. No me meto en cuestiones religiosas, pero la palabra tiene que ver con la Biblia. Sem, los hijos de Sem, son los semitas. Desde ese punto de vista, de acuerdo a la Biblia, palestinos son semitas. Jesús de Nazaret era un palestino semita que creó una religión. Entonces, los que creemos en Jesús somos ¿qué? Jesús de Nazaret, el que creó la religión del amor al otro, es decir, que expresó la esencia misma de la humanidad, que no es la destrucción del otro, es el amor al otro y a la otra, sobre la que basamos incluso buena parte de nuestra política, la política del amor. Antisemita por detener o a querer detener un genocidio de niños, 20,000 muertos en este momento ante nuestros ojos. Nos habíamos imaginado que en nuestra vida, no en la historia pasada de Herodes, sino en nuestra vida, podíamos ver a un señor gobernante diciendo que es el pueblo elegido de Dios, matando 20,000 bebés que viven en Gaza, con bombas, de las cuales no se pueden defender. ¿No es una tamaña injusticia? ¿No son profunda y absurdamente injustos los gobernantes de la tierra que lo ven y se callan? Por intereses económicos, porque es el dueño del banco tal y el dueño del banco tal, y entonces me financia la campaña, y entonces ¿cómo puedo ir contra mi financiador? Denunciando que están matando 20,000 niños en Gaza y no ayudando, aún teniendo el poder para hacerlo. ¿Qué es Gaza entonces en nuestra sociedad contemporánea? ¿Una anécdota, un problema viejo de israelíes y palestinos que no se entienden, o una demostración de poder? ¿Por qué un Macron se calla? ¿Por qué un Scholz se calla? ¿Por qué un Biden se calla?
¿Por qué demócratas y republicanos se callan? Obvio, no todos, porque siempre estarán quienes hablan, quienes saben qué significa su condición humana, como decía André Malraux en un libro famoso hace tiempos. Su condición humana implica denunciar y actuar para frenarlo. Norteamericanos se fueron cuando en España se debatía si era la democracia o era el fascismo. Ernest Hemingway, y escribió un libro muy hermoso que se llama ¿Por quién doblan las campanas?, de esa experiencia. Y su última frase dice: ¿por quién doblan las campanas? Están doblando por ti. Fin. En Gaza las campanas se están doblando. ¿Y por quién doblan las campanas? Por ti, por ti, por ti, por mí, por nosotros, por la humanidad. Las campanas se están doblando por nosotros. Las campanas doblan cuando hay muerto y llaman al entierro. Las campanas se están doblando por la humanidad. Porque lo que hay en Gaza no es un problema de Netanyahu, no es un problema de Hamás con el ejército israelí, no es un problema de conflicto de religiones. Esas religiones vivieron por milenios y la Biblia lo cuenta y los textos históricos lo cuentan en el mismo lugar. No, es una demostración para Colombia, para Venezuela, para Brasil, para México, para Sudáfrica, para toda la África negra, para los países del Asia, para la China, para los pueblos y los parias del mundo. Si ustedes no obedecen, los trataremos como Gaza, ya se lo demostramos. No hay tribunal internacional que hagamos caso. No existe el derecho internacional para nosotros, dice. No importan las votaciones de Naciones Unidas que se creó después de la Segunda Guerra Mundial entre soviéticos y norteamericanos cuando derrotaron a Hitler y pensaron que era necesario unas reglas mínimas de convivencia humana para que la humanidad no entrara en otra conflagración. No importa. No importa si millones salen a las calles. No importa si las juventudes de las principales universidades del saber y de la cultura de esta sociedad se levantan. No importa que hablen la mayoría de los presidentes del mundo, no importa. Es una demostración para ustedes, dicen ellos. Cualquier pueblo que se levante será tratado así. Gaza es la expresión de la barbarie como anticultura en los tiempos de la crisis climática. Es la antesala de la extinción, porque cualquier sector económico, político, gobernante que esté pensando de esa manera, simplemente es una expresión irracional de la humanidad que refleja lo que ustedes vieron en la película No mires para arriba. El meteorito no viene, ya está entre nosotros y está creciendo y se llama crisis climática. Y lo produce la codicia del gran capital, es decir, de las personas que pensando que se pueden salvar gracias a su riqueza, están condenando al resto de la humanidad a la extinción, de la vida del planeta a la extinción. Por eso la democracia está moribunda, por eso la humanidad está moribunda, por eso la vida natural está moribunda. Sin embargo, las estadísticas de ganancia crecen, las bolsas crecen, el acumulado de riqueza crece cada vez en menos manos. ¿Qué nos corresponde hacer entonces? ¿Qué hacer? Preguntaba alguien hace como un siglo. ¿Qué hacer? Y hablando con nuestros amigos palestinos aquí, con los concejales afros de aquí, con los concejales latinos de aquí, de Chicago, pues proponía algo. Empecemos a actuar en lo local y nos vamos comunicando mundialmente. Porque para detener la crisis climática se necesita una acción de cambio de la economía y de las relaciones políticas y de poder a escala mundial y rápida. Una revolución mundial, que la palabra
ha sido satanizada, pero toca decirla. Porque si rápidamente tenemos que cambiar las relaciones de poder mundial para que los que tengan el poder no sean los matarifes de la humanidad, sino los pueblos del mundo, la democracia global, otra manera de entender las cosas para hacer un relacionamiento con la naturaleza que nos permita sobrevivir en el planeta y pensar más allá, que me critican esa frase cada vez que la pronuncio en Colombia. Pues si no estábamos acostumbrados a pensar que hay más allá de la montaña, que hay más allá del mar, pues menos vamos a estar acostumbrados a pensar que hay más allá del planeta y si podemos llevar la vida hacia allá. Pero esa vida hacia allá no llegará nunca y se acabará aquí si no somos capaces de superar estos años, los años del odio o los tiempos del cólera, como diría Gabriel García Márquez. Es un cambio rápido del poder para poder cambiar las relaciones sociales de producción de tal manera que las tecnologías no contaminen la atmósfera, que la lógica no sea acumular cosas, sino acumular experiencias, saberes, existencias, sentires, la intensidad de la vida humana que se concentra en el corazón y en el cerebro. Un cerebro que tiene que interactuar cada vez más con los demás cerebros del mundo, porque esa es la condición para poder sobrevivir. Una revolución mundial. Y sí, la palabra que se puede usar es lo social, lo colectivo, porque no hay otra manera, sino como en aquellas épocas donde un ser humano, un hombre, una mujer y otro hombre y otra mujer y unos niños se podían ayudar en una cueva a defenderse del mastodonte y del tigre y poder sobrevivir pintando un arte en la pared. Porque en medio de la sobrevivencia siempre estuvo el arte, así fuese una mano pintada. Era la expresión de una cultura nueva que expresaba el máximo de la vida en el planeta, que es la inteligencia. Aquí se puede configurar en Chicago un bloque social y político. Los pueblos latinos unidos aquí. Colombianos, mexicanos, puertorriqueños, venezolanos, ecuatorianos, etcétera, etcétera, etcétera. Haitianos. Porque yo creo que al pueblo haitiano le toca de nuevo recordar que fue la vanguardia libertaria de la humanidad y que hoy puede serlo. Africanos, afrodescendientes, latinos y afrodescendientes y árabes, descendientes, culturas del mundo, en una sociedad que aún no se reconoce pluricultural, pluriétnica, como sí nos reconocemos los colombianos, que en eso enseñamos a medias. Y que podría, tal como lo hacen los cubanos de derecha allá en la Florida, pero al revés, muchos más somos nosotros, afrodescendientes, árabe-descendientes, latinoamericanos descendientes y más, hacer el bloque político que permita que esta sociedad en su gobierno no derive hacia los nazis, sino que pueda levantar de nuevo, como hace 2 siglos y medio en la fundación de las repúblicas, las banderas reales de la democracia, las banderas reales de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. En pequeño comparado con la tierra, en Chicago, en Nueva York, en California, en Bogotá, en Caracas, en Buenos Aires, que harto que le falta a Buenos Aires ahora, en Haití, donde deberíamos reunirnos de nuevo conmemorando esa gesta libertaria de los haitianos, no para invadirlos militarmente, no para sojuzgarlos, sino para darles la fuerza de antaño y devolverles el favor que nos hicieron, que fue ayudarnos a ser libres, ayudar a ser libres. Ese bloque podría tener la suficiente fuerza para que Estados Unidos, como en la Segunda Guerra Mundial, no escoja a los nazis como aliados, sino escoja la libertad y la humanidad como aliada y derrotemos de nuevo, como en aquella época, a los nazis que hoy son más poderosos y que no quieren dominar solo a Europa, sino al mundo. Gracias por haberme escuchado, muy amables.
Queremos agradecer a todas las personas que ven nuestro contenido, le dan me gusta y por supuesto lo comparten. Además nos dejan su punto de vista en la caja de comentarios, siempre muy respetuosos, incluso cuando algunos no están de acuerdo con lo que presentamos. También a todos aquellos que se han unido al canal, donan, envían supergracias, etc. Nuestro afecto y agradecimiento siempre estará con ustedes. Nos vemos en el siguiente video.